Hola, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Nuestro tema es el proyecto de primer parcial de la materia de Ingeniería de Procesos. Somos integrantes del grupo número 17, que está conformado por César Cedeño, Pérez Toalas Adrián, Robles Sosa Livia y quienes habla Rosario Zamora Cati. Este curso es el de noveno B, está a cargo del docente ingeniero Lubera Súa. Tenemos el nombre de la industria. En la industria conservará alimentos, en la línea de proceso industrial para la elaboración de cerezas en almíbar con frasco de 200 gramos neto. La descripción del proceso la vamos a ver en el diagrama de flujo para entenderla mejor. Para el proceso de las cerezas en almíbar ingresan 1 kilogramo de cereza, las cuales pasarán a seleccionarse, donde se cree que existe un desperdicio del 2% por las frutas que no cumplen con las especificaciones requeridas por la empresa. Luego pasa al proceso de lavado, ya que se cree que un 3% de la fruta que ingresa es impureza, donde se sanitizará con agua a una concentración de un ppm de hipoclorito de sodio. Esta agua ingresa en un porcentaje de 1,5 ml con respecto a cada kilogramo de cereza que entra a lavar. Luego entra a la operación de desramado, donde existirá un desperdicio de las ramas del 2%. En esta operación, para liberar las ramas a esta fruta, eh, se le agrega una solución con una concentración del 1%. Esta solución ingresa en la solución en el proceso en un 1,5 ml con respecto a la fruta que entra a derramarse y luego pasa a lavarse, ya que se cree que este proceso de derramado existe un 0,99% de impurezas por la fruta que se da en el proceso de derramado. Además, para conservar la fruta en este proceso de lavado, se hace con un porcentaje de concentración de ácido cítrico del 1%, donde ingresa este esta solución en 1,5 ml por cada kilogramo de cereza que entra al proceso de lavado. Eh, Luego pasa al proceso de deshuesado, donde se cree que el 100% de la fruta que ingresa, el 25% es de hueso, donde el cual se procederá a ser retirado por completo y luego pasa al proceso de escaldado con agua en un porcentaje de 1,5 ml por cada kilogramo de cereza que entra al proceso, a temperatura de 80 grados Celsius por 2 minutos en el proceso de escaldado, donde una vez que se encuentre lista la fruta procederá a agregarse al envase, luego de agregar el almíbar, ya que se encuentra compuesto en agua por un 67% y en azúcar por un 33%. Esta mezcla se la conoce como líquido de gobierno. Una vez que se encuentra lista, pasa a proceder a ser adicionado el 50% de líquido de gobierno y el 50% de las cerezas que vienen en los envases. Luego pasa el proceso de sellado para luego, por motivos de calidad, pasa al proceso de esterilizado. Una vez terminado este proceso, los envases pasan a la sala de enfriamiento para luego pasar a la sala de etiquetado y por último al producto donde se encuentra el almacén o el producto terminado. Lo que se busca en este caso es determinar cuántos envases de vidrio de 200 gramos netos se logran obtener como producto final cuando ingresan 1.000 kilogramos de cereza como materia prima.
gran demanda de tiempo que implican las operaciones de adecuación de frutas en el mercado, se representa la oportunidad de proveer productos mínimamente procesados que tengan las mismas características del producto fresco, pero con un tiempo mayor de vida útil. Se llama conserva al proceso de manipulación de los alimentos de tal forma que se evite o ralentice su deterioro, o sea, la pérdida de la calidad o los valores nutricionales. En el Ecuador hay una variedad de cerezas en almíbar, segmentadas en 4 grupos, las cuales son los priscos o abridores, los no abridores, los nectarinos y la peladilla. La cereza es uno de los frutos más delicados, ricos en vitaminas y se le atribuyen muchos beneficios para la salud. Hablaremos sobre los cálculos para nuestro diseño de nuestro producto en conservas en almíbar. Las cerezas en conservas en almíbar. Vamos a hacer la descripción un poco del esquema y las operaciones que intervienen en cada una de sus partes. En la operación número 1, donde en nuestro esquema vemos que entra la corriente número 1 con las cerezas, la masa de las cerezas de 1000 kilogramos, y tenemos una salida, que es la corriente 2, que es el desperdicio, de un 2% de desperdicio. Y en la corriente 3 tenemos la masa que sale de esa selección, más las impurezas calculadas en un 3%. Para aquello hemos hecho cálculos del balance general en la operación número 1, utilizando la fórmula de lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, igual a lo que se acumula, simplificando los términos que vamos a utilizar, nos queda que lo que entra es igual a lo que sale. Notando que la corriente 1 vendría a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3. Y en su caso la corriente 3 vendría a ser igual a la corriente 1 menos la corriente 2. Como podemos ver en los cálculos tenemos que en la corriente 1 entra los 1000 kilogramos de masa de cereza. Tenemos que en la corriente 2 vamos a hacer un cálculo que es la proporción de la impureza, que es la que sale en la corriente 2, y en la corriente 3 sería la diferencia de la corriente 1 menos la corriente 2, que es la parte del desperdicio. En la parte de la operación 2, donde tenemos nuestro primer lavado, podemos ver que en nuestro gráfico tenemos que ingresa a esa corriente 3 con una masa de 980 kilogramos, con una impureza del 3%. Acompañada también tenemos un ingreso de una corriente 4, que es la agua con el cloruro de sodio, a una proporción de 1.5 a 1, es decir, 1.5 kilogramos de agua por cada kilo de masa de cereza. Tenemos la corriente 5 que sale con el agua de lavado, y también en esa agua de lavado calculamos un 1,99% de impurezas que sale por esa corriente. También la corriente 6, que es la que pasa la masa ya lavada, con una cantidad de 972,61 kilogramos. Acompañado de esto también sale un 2% de impurezas, que son las ramas que le acompañan. En la operación 2, ocupamos también el balance general, lo que entra igual a lo que sale. Podemos calcular que la corriente 3 más la corriente 4, las dos que ingresan, son igual a las corrientes 5 más la corriente 6, que son las dos que salen. Y a su vez, la corriente 6 es igual a la corriente 3 que ingresa más la corriente 4 que ingresa menos la corriente 5 que también sale. En cálculos, para nuestro balance por especie, vamos a tener la fracción másica de la impureza 3 por la corriente 3, y que va a ser igual a la fracción másica de la impureza 5 por la corriente 5. En los cálculos vamos a obtener que la corriente 3 es aquella que trae la masa de 980 gramos
del proceso anterior, de la operación anterior. En la corriente 4 ingresa el agua, como podemos ver está especificada con la proporción 1.5 por cada kilogramo de masa que entra, y nos da un valor de 1470. En la corriente 5, que es la primera que sale con el agua de lavado, vemos que sale con un valor de 1477,36. Como podemos ver, un poco más de masa por la parte de la impureza, del 1.99 de impureza, que también va retirando. En la corriente 6, que es la que pasa al próximo proceso, vemos una masa de 972,61 kilogramos, que vendrían a ser el valor de la masa de la cereza lavada, menos la merma de lo que ha salido en sus impurezas. En el cálculo de abajo podemos ver la cantidad de masa proporcional a las impurezas con relación a nuestras fracciones molares. Como podemos ver, la corriente 5, las impurezas de la corriente 5 por la fracción molar de la impureza de la corriente 5, por la corriente 5 nos da igual a 29,4. En nuestra operación 3, acompañados de nuestro esquema, vemos que entra la corriente 6 con 972,61 kilogramos de masa. Esas son las cerezas. Acompañado de un 2% de ramas. Estas ramas, este 2% es del lavado anterior. Queda un poco de impurezas todavía en nuestra materia prima, nuestra masa, entonces queda considerada. Entramos este es un derramado con una solución, entonces tenemos la corriente 7 que también ingresa con dicha solución a una proporción de 1.5 a 1, y tenemos en consecuencia la operación del derramado con la solución. Tenemos una salida en la corriente 8 de la solución al 1.5%. Y tenemos la salida en la corriente 9 de la masa que pasa después del derramado de la operación de 935,20 kilogramos, con una impureza acompañada del 2,99% de impureza. Este porcentaje del 2,99 sube un poco más del que ya viene ingresando en la corriente 2, dado que en esta operación de derramado existe un grado de contaminación del producto, ¿no? Quedan en esa masa procesada, en esa masa que está pasando de cereza, quedan partículas de las ramas, y entonces lo calculamos como un adicional de impureza. En esta operación de derramado con la solución, vamos a utilizar el balance general, lo que entra igual a lo que sale. En la corriente 6 más la corriente 7, las dos que ingresan son iguales a las corriente 8 y corriente 9, que son aquellas que salen. Y a su vez la corriente 9 de salida es igual a la corriente 6 más la corriente 7 que ingresan, menos la corriente 8 que también sale con la solución de derramado aquí. Para hacer nuestro balance de operación, balance de especie, para nuestras fracciones de impurezas tenemos la fracción de las ramas de la corriente 6 por la corriente 6, que viene a ser igual a la fracción molar de las ramas en la corriente 8 por la corriente 8. Y a su vez la corriente 8 vendría a ser igual a la fracción molar de la corriente 6 de las ramas dividido a la fracción molar de la corriente 8 de las ramas por la corriente 6. En los cálculos tenemos que la corriente 6 trae de la operación anterior las 972,61 kilogramos de cerezas. En la corriente 7 viene la parte de la corriente que ingresa la solución para el derramado al 1.5 por cada 1 kilogramo de masa,
y dándonos un valor de 1458,99 kilogramos. En la corriente 8 tenemos la corriente de salida de la solución y más el desperdicio que se lleva del 1496,33 kilogramos. Y en la corriente 9, que es la que pasa para la siguiente operación, dándonos un valor de 935,20. Ahí determinando con la merma de las impurezas que salen de la corriente 8. Dando paso a la operación número 4, que es nuestro lavado, nuestro segundo lavado, pero este lavado es con ácido cítrico. En nuestro esquema nos determinamos que la corriente 9 que ingresa con 935,20 kilogramos y una impureza de 2,99, viene también en esta operación de lavado la corriente 10, donde ingresa el ácido cítrico al 1% a una proporción de 1.5 por cada kilo. Y tenemos la salida de la corriente 11 del ácido cítrico y de 1,99% de impurezas. Tenemos también en la corriente 12 la salida de la masa lavada de 932,86 kilogramos. Y el porcentaje del hueso, en este caso el corazón de la cereza, que luego va a salir. Haciendo nuestro balance general, lo que entra igual a lo que sale, podemos determinar que en la corriente 9, ingresa la masa que pasa de la operación anterior de 935,20 kilogramos. En la corriente 10 acompañamos de la operación de lo que ingresa, haciendo el uso de la proporción de 1.5 a 1, es decir, 1.5 kilogramos de la solución por cada kilo de agua. Y nos entrega un valor de 1402,80 kilogramos. En la corriente 11, en la cual se sale el líquido que entra en la corriente 10, más la impureza del 1,99% que sale conjuntamente con esta agua, nos da un valor de 1405,16 kilogramos. Teniendo en la corriente 12, 932,86. Ese es el resultado de nuestra operación, la masa total que va a pasar. En el cálculo de nuestras fracciones de nuestras impurezas, la hemos resuelto con la impureza de la corriente 11, que multiplica la fracción molar de la impureza de la corriente 11 por la corriente 11 como tal. Esto nos da un valor de 27,96 kilogramos. En nuestra operación posterior, que es la operación de deshuesado, tenemos en nuestro esquema que ingresa la corriente 12 con los 932,86 kilogramos de cerezas que tienen un 25% de hueso en esa masa. Tenemos una corriente de salida, la corriente 13, que va a eliminar el 100% de nuestro porcentaje determinado del hueso de las masas de la cereza. Y tenemos también la corriente 14 de salida, que nos da la masa de 699,64 kilogramos como resultado de la extracción del hueso en esta operación. Entonces vamos a hacer nuestro balance general en la operación 5, lo que entra igual a lo que sale. La corriente 12, que trae la masa de 932,86 kilogramos, determinada en la operación anterior. La corriente 13, que va a retirar el 25% del hueso. Eso lo determinamos con las fracciones molares del hueso, que lo vamos a determinar ahí, 25% del 100% de la masa. Entonces queda determinado que 233,21 kilogramos son los que se retirarían de
de nuestra masa, y en la corriente 14, la diferencia de la masa que ingresa menos la corriente 13, que es la que se está retirando el hueso, teniendo un valor de 699,64 kilogramos de cerezas. El porcentaje de la cereza, del corazón de la cereza, del hueso, lo determinamos con la corriente 11, que multiplica la fracción molar de la corriente 11 por la corriente 11. Es aquella que nos da el valor de los 233,21, que es el valor de la masa que se retiraría de la corriente número 13. En la operación 6, donde vamos a tener el escaldado con agua a una temperatura de 80 grados, es el proceso que le vamos a dar para dar una pequeña toque de esterilización al producto, para que se mantenga sus funciones organolépticas y su color. Vamos a tener el ingreso en el escaldado en agua a 80 grados por 2 minutos, ingreso de la corriente 14 con los 699,64 kilogramos. Vamos a tener el ingreso del agua a la proporción 1.5 a 1, agua a 80 grados centígrados. Vamos a tener en la corriente 16 la salida de esta agua que ingresó, el 100% de esta agua que ingresó, y vamos a tener en la corriente 17 la masa que pasa después del escaldado, que la determinamos en 699,64 kilogramos. Vamos a utilizar el balance general en la operación número 6. Lo que ingresa es igual a lo que sale. Lo determinamos como la corriente 14 más la corriente 15 son iguales a la corriente 16 más la corriente 17. Y la corriente 17, por tanto, vendría a ser igual a la corriente 14 que ingresa más la corriente 15 que ingresa menos la 16 que sale con el agua que sirve para el escaldado. En nuestros cálculos tenemos que la corriente 14 ingresa con una masa de 699,64 kilogramos. En la corriente 15 tenemos el ingreso del agua para el escaldado con una proporción de 1.5 a 1, que nos suma, que nos da el valor de 1049,46. En la corriente 16 determina el agua total que ingresó, sale en su 100%, 1049,46 kilogramos de esta agua. Y en la corriente 17 nos queda la masa de 699,64 kilogramos de cereza, ya que aquí no hay una pérdida ni una adición, queda la misma masa que pasó de la operación anterior. Nuestro siguiente proceso viene a ser el envasado, en la cual, según nuestro esquema, va a ingresar la corriente 17 con la masa que tenemos de 699,64 kilogramos a nuestra operación número 7, envasado, en la cual vamos a tener un ingreso de los envases que no ha sumado a la masa de nuestras operaciones, dado que nosotros estamos haciendo los cálculos netos de nuestro producto. Y tenemos una salida de la corriente 18 con la misma masa, dado que lo único que se van es a distribuir en los distintos envases. Como podemos ver, nada más es nuestra masa total, la dividimos para los envases y quedaría la misma masa, con una operación de lo que entra igual a lo que sale. Corriente 17 igual a la corriente 18. En la operación número 8, donde tenemos el mezclado de nuestro líquido de gobierno, es el almíbar, el azúcar más el agua. En este vamos a dar una pausa al proceso de la cereza y vamos a ingresar en la operación número 8 una corriente 19 que va a ingresar azúcar al 33,3% y vamos a ingresar agua al 67%, que vendría a ser 468,76 kilogramos de agua y 230,88 kilogramos de azúcar.
Al momento de hacer estos cálculos, podemos notar que vamos a hacer la operación de balance general, lo que entra igual a lo que sale, en la corriente 19 más la corriente 20, que vendría a ser igual a la corriente 21. La corriente 21 vendría a ser igual a la corriente 19 más la corriente 20. En nuestros cálculos, la corriente 20 es la masa la corriente 19 viene a ser igual a la masa del azúcar, los 230,88, la corriente 20, 468,76 kilogramos de agua. En la corriente 21, determinamos los 699,64 kilogramos del almíbar, del producto que va a retirarse. En nuestra fracción molar nos va a servir para nosotros determinar cuáles van a ser los valores en kilogramos de cada una de estas proporciones de azúcar y de agua. En el caso de nuestra proporción, ponemos que es A1, ya que vamos a poner en nuestro envase final 50% de líquido de gobierno y 50% de nuestro producto, que serían las cerezas. Entonces, al momento de envasar, tendríamos que tener partes iguales tanto del líquido de gobierno como de nuestra fruta, ¿no? Para que nos salgan nuestros envases todos iguales. Por tanto, tenemos la operación del azúcar por especie, en la operación número 8, en la cual tenemos la fracción molar del azúcar en la corriente 19 por la corriente 19, es la misma, sería igual a la fracción del azúcar en la corriente 21 por la corriente 21. Dando como resultado que la corriente 19 sería igual a la fracción molar de la corriente 21 del azúcar dividido a la fracción molar del azúcar en la corriente 19 por la corriente 21. Como valores tenemos aquí que el azúcar en la fracción molar en la corriente 21 del azúcar es el 0,33% y la fracción molar del azúcar en la corriente 21 el 0,67%. Y la fracción molar del azúcar en la corriente 19 es el 100%. En nuestra operación 9, donde tenemos la cocción a 90 grados centígrados, nuestro esquema tenemos un ingreso de la corriente 21 de 699,64 kilogramos. Este viene a ser nuestro almíbar, nuestro líquido de gobierno. Pasa a la operación 9, que es la cocción a 90 grados centígrados, con una salida en la corriente 22 de la misma masa de 699,64 kilogramos. En este proceso, por el tiempo corto de la operación, no se estimó ninguna pérdida, ninguna ganancia de materia en esta operación. En la operación 10 tenemos la adición del líquido de gobierno. Entonces, en nuestro esquema tenemos la aparición otra vez de la corriente 18, con 699,64 kilogramos de nuestras cerezas, y también un ingreso de la corriente 22 con 699,64 kilogramos de nuestro líquido de gobierno, nuestro almíbar. Tenemos el proceso 10, que en la operación 10, que es la adición del líquido de gobierno, y tenemos una salida de la corriente 23, con un resultante de una masa de 1.399,28 kilogramos. En esta operación tenemos el balance general, que lo que ingresa es igual a lo que sale, determinando que tenemos la corriente que ingresa, 18, con una masa de 699,64 kilogramos, y una masa que ingresa en la corriente 22 de 699,64, ya que estas son proporcional una a una, ya que va a estar distribuida en un 50% de fruta y un 50% de líquido de gobierno en sus envases. Y por final tenemos la corriente 23, que da como una sumatoria de ambas corrientes que ingresan. Tenemos en las operaciones de sellado, que es la operación número 11, en la cual determinamos que vamos a utilizar nuestro balance general
lo que ingresa es igual a lo que sale, como no va a haber una transformación de la materia, ni adición, ni transformación ni adición, ni gasto, entendemos que en el sellado va a ingresar la corriente 23 y salir la corriente 24, la misma cantidad de masa. Los 1.399,28 kilogramos que ingresan en la corriente 23 serán los que saldrán en la corriente 24. En nuestra operación número 12 tenemos el esterilizado, en el cual también despreciamos cualquier tipo de pérdida, y tenemos que la corriente 24 es igual a la corriente 25, dado que en el esterilizado ingresa la corriente 24 con 1.399,28 kilogramos, y después del proceso de la operación de esterilizado pasan 1.399,28 kilogramos de masa a la siguiente operación, que sería la operación de enfriamiento, en la cual determinamos que el ingreso de la corriente 25 es igual a la corriente 26, que son los mismos 1.399,28 kilogramos. En el proceso de etiquetado, que también es un proceso totalmente que no tiene interferencia en la variación de la masa, también tenemos que ingresa 1.399,28 kilogramos en la corriente 26 y sale en la corriente 27 1.399,28 kilogramos. Hasta el producto terminado. Aquí tenemos los cálculos del contenido neto del producto terminado y los cálculos del contenido neto por envase. Determinamos en nuestro planteamiento que nuestros envases van a tener una capacidad de 200 gramos netos, contenidos con un 50% de cerezas y un 50% de almíbar. Al determinar nuestra masa total de 1.399,28 kilogramos por envase, lo dividimos para el 0.20 kilogramos. Esto nos da un total de 699,6 envases para producto total terminado que vamos a obtener. Entonces en la corriente 23 hemos tenido un ingreso de 1.399,28 kilogramos, nuestra capacidad de envase es el 0.20, los 200 gramos, y podemos determinar que esas son nuestra cantidad de envases con producto terminado que hemos obtenido de todas las operaciones con balances de materia para el proceso de las cerezas en almíbar. Muchas gracias. Pasar a otro proceso que sería el derramado, ¿no? Como podemos observar, siguiendo la línea de nuestro proceso, luego va a recibir lo que es un segundo lavado para posterior a aquello pasar a lo que sería el deshuesado, donde se va a tener un desperdicio del 25% aproximadamente. Luego todas nuestras cerezas van a ser transportadas por la banda transportadora hasta el proceso de escaldado. En el proceso de escaldado es un proceso de cocción a 80 grados centígrados por 2 minutos, ¿no? Aquí tenemos nuestro escaldador. Una vez que sale nuestro producto, va a pasar a lo que sería el envasado. Como podemos observar aquí en el envasado, nosotros tenemos un esterilizador de envases que una vez que los envases pasan por el esterilizador, se procede a llenar lo que serían los envases ya esterilizados con lo que sería el producto. Para posterior a aquello, pasar a lo que sería la adición del líquido del gobierno, pero no sin antes, en lo que sería nuestro cuarto de máquinas, nosotros tenemos los reactores y es aquí donde se va a hacer lo que sería la solución de almíbar, la mezcla del agua con el azúcar para el almíbar, para lo que sería la adición del líquido de gobierno, lo que vamos a necesitar acá en nuestro proceso, ¿no? Bueno, continuando con el proceso, una vez colocado lo que sería el líquido de gobierno, va a pasar al sellado,
Una vez terminado el sellado, va a pasar a lo que sería al autoclave, a nuestro esterilizador, para eliminar microorganismos, bacterias que puede haber obtenido dentro del proceso. Una vez que el producto ya esté esterilizado, va a pasar a lo que sería el etiquetado. En el etiquetado y rotulado, pues ya sería la parte final de nuestro producto, para por último tener lo que sería el producto terminado y empaquetado y por consiguiente pues poder ser distribuido, ¿no? Como parte importante de nuestra planta podemos observar que tenemos un cuarto de máquinas. En nuestro cuarto de máquinas pues vamos a tener los reactores donde se va a hacer, como les mencioné, la solución de almíbar, la solución de lo que sería el ácido cítrico, ¿no? Y las demás soluciones que necesitamos también en nuestro lavado. Como podemos observar también en nuestro SketchUp, vamos a tener un área administrativa, sala de juntas y todo lo demás que va a necesitar una planta, ¿no? Esta sería nuestra presentación de la planta en el modelado 3D que nosotros realizamos. Y eso sería básicamente todo. Muchas gracias.